Ahora, cuando nosotros nos medimos a la luz de la Biblia y del noviazgo hoy en día, nosotros decimos eso discrepa mucho. Por ejemplo, en las escrituras ningún hombre de Dios podía besar a su novia antes de llegar al matrimonio. Eso era imposible. Nunca permite que sea un profeta que dice fulano o fulana va a ser tu esposo o tu esposa. Es el primer error. Tienes que oír la voz de Dios. Por eso yo vine con ese texto. Dios debe ser el centro. Este caso es un caso muy complicado cuando se trata de esposo y esposa. Y es Dios que tiene que elegirte la esposa, no es tan siquiera usted. Dios le bendiga. Esto realmente es un tema que debemos tocar directamente a la luz de la palabra de Dios. Y es una honra de estar junto en plataforma con el pastor Vital Aletini, mi pastor actual, y el reverendo también Hansel Albuquerque en esta hermosa hora. Nada, vamos a seguir. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho a todos los que se conectan en su plataforma Escogido TV. Anairda Sánchez de este lado estaré acompañando a estos caballeros para debatir este tema tan importante hoy en nuestra sociedad. Y Dios les bendiga a cada uno de las personas que nos están escuchando en esta preciosa tarde. Mi nombre es Pastor Vital Aletini, por la misericordia de Dios. Es un gozo por estar en medio de hombre y mujer y de Dios, del reino del Señor, para compartir con ellos y escuchar los buenos que tiene por dentro. Así pues, Dios le bendiga a los aineros de una manera especial. Les amamos mucho. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga sus vidas y agradecidos de Dios de poder estar una vez más en este espacio que edifica vidas y ministra corazones. Recuerda que si estás allí con nosotros, nos estás viendo, comenta, queremos leer tu comentario, queremos que puedas compartir con nosotros y podamos todos aprender de este tema. Bueno, pues así vamos a proseguir con lo que es el tema, un tema que tiene un buen contenido. Usted se lo va a disfrutar y se lo va a gozar también. Ya, pues, entonces, para ganar tiempo antes de hacer la oración, vamos a dejar que aquí la fémina, que es la que va a tener el privilegio de leer la escritura en cuanto al tema se refiere. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a tener una porción aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ahí nos vamos a sentar para darle inicio a este poderoso tema. ¿Cuál es el tema, varón? A ver. Noviazgo cristiano versus noviazgo no cristiano. Gloria al Señor. En la Biblia no aparece esta palabra de noviazgo, pero sí tiene una referencia que es el desposar, ¿verdad? El estar desposado. Gloria al Señor. Dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Gracias, Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Jesús. tu santa y divina palabra en esta hora, Señor. esperando que tú sigas ministrando tu iglesia primeramente, luego los amigos y los que están siempre ahí sintonizando y los que están comentando y los que siempre están dando like. Te pedimos que le bendiga de una manera poderosa, que sean edificados, que sean fortalecidos y sus noviazgos o matrimonios sean renovados y fortalecidos a través de tu santa y divina palabra en este tiempo y espacio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar que nuestro hermano pastor Aletini y luego le entregan al hermano Hansel para que ellos le den inicio a lo que es el tema. Bueno, el tema que estamos tratando, hablando de noviazgo, y según lo que la sierva acaba de leer, yo prácticamente me gustaría hacer hincapié de lo que yo entendí como siervo de Dios, hincapié para acompañar lo que la sierva acaba de leer, en Génesis capítulo 2, versículos 20 al 24, donde podemos notar algo clave.
Lo que vimos allí, que adentro de un noviazgo, o sea, estamos hablando, en este tiempo estamos hablando de amor de dos personas, cristianos o no cristianos. O sea, vemos que Dios, debemos que permitir que sea Dios que elige una persona cuando se trata de noviazgo entre una pareja. O sea, donde Jesús debe ser el centro de cualquier compromiso de noviazgo. El Señor Jesús debe ser el centro. Por eso que en Génesis capítulo 2, que es por la primera vez que podemos encontrar con un compromiso que Dios eligió para Adán, cuando después que Dios había creado todos, entonces el hombre, Adán, quedaba sin nada, sin compañero, sin compañera. O sea, Dios mandó, recomendó, entonces sacó de la costilla de Adán un ser, que es una mujer, que es una fémina, para ser su compañera, ayuda idónea. Y ahí empieza el noviazgo, el compromiso, orden de Dios, orden divino. Por eso que en este tiempo todavía nosotros creemos en el compromiso entre un hombre y una mujer. Ahora bien, más adelante voy a seguir pasando el micrófono, pero adentro de ese compromiso hay unas responsabilidades, cualidades y características que deben reunir las personas que andan buscando una compañera o una ayuda idónea. Yo voy a hacer, pastor, ahí un paréntesis y le voy a hacer una pregunta a mi pastor Hansel. Desde la perspectiva bíblica, pastor, y yendo un poco hacia la historia, hacia atrás, y como el tema se trata del noviazgo entre personas creyentes y no creyentes. Desde esa perspectiva, comenzando de la historia, ¿cómo se desarrolla esto en este tiempo? ¿Cómo podemos traer luz? Lo que sucede es que para hablar de un noviazgo bíblico, nosotros tenemos que ver cómo se veía eso del noviazgo dentro del marco bíblico. Por ejemplo, el noviazgo no vino de Dios. El noviazgo vino a partir de los hombres. Y me explico en ese sentido. Cuando Dios le entregó a una mujer a Adán, no le entregó una novia. No. Le entregó una esposa. Eso no fue de que tengan 3 meses de noviazgo y después ya tienen la libertad de vivir como esposos. No, Dios le entregó una esposa. Pero cuando nosotros continuamos más adelante en el caminar del texto bíblico, nos damos cuenta que ya es el hombre quien empieza a establecer el parámetro. Uno de esos parámetros lo vemos con el tema de Jacob, por ejemplo, y Raquel, Rebeca y Jetro, que de alguna manera andan buscando un tiempo, pero también una dracma, un dinero, un monto que hay que pagar para indemnizar la inversión que se ha hecho con esa mujer. Pero se indemniza al padre, a los padres. Se indemniza a los padres porque los padres han invertido ya mucho dinero a él. Exacto. Entonces nosotros vamos viendo que esos acuerdos llegan a partir del hombre. El hombre es quien establece esos acuerdos. Pero vemos a Abraham buscando, también enviando a buscar a pareja para su hijo, Isaac. Pero también nosotros vemos que Dios no es en sí el que establece que ese es el parámetro para un noviazgo. Sin embargo, el siervo, claro está, dice: Señor, te pondré una señal, la señal será esta. Y Dios responde a esa señal. La chica se acerca a él y le da agua, y Dios respondió a la señal. Pero nosotros a partir de ahí pudiéramos decir, bueno, pues entonces un parámetro es poner señal a Dios para que Dios responda, para ver cuál es la mujer que Él quiere que nosotros tengamos. Bueno, no podemos partir de un texto para construir una doctrina, porque Dios respondió así ahí. Pero a los demás hombres, a lo largo de toda la Biblia, Dios nunca les respondió a través de esa forma. Solo
En el caso de Isaac, Dios respondió de esa forma. Entonces, no debemos pensar en un matrimonio cristiano, en un noviazgo cristiano como tal. Matrimonio sí, noviazgo cristianos como tal no, porque no existe un modelo, un diseño que Dios diga este es el noviazgo cristiano. Sin embargo, la joven decía algo muy importante, y es que aunque la Biblia no establece un parámetro como tal, no lo menciona como tal, la Biblia sí nos trae luz de cómo debería lucir una pareja antes del matrimonio. Ahora, cuando nosotros nos medimos a la luz de la Biblia y del noviazgo hoy en día, nosotros decimos eso discrepa mucho. Por ejemplo, en las Escrituras ningún hombre de Dios podía besar a su novia, lo que llamamos novia hoy, desposada, antes de llegar al matrimonio. Eso era imposible. Pero no solamente esto, no era imposible tú poder tocarla. No podías, pero no podías tampoco ver más que sus ojos, ya que usaban un manto y se cubrían, que no existía forma de tú ver más que sus ojos. Entonces, tú no podías decir se enamoró de su físico, pudiéramos decir, no. Era un asunto de compromiso asumido, independientemente de cómo fuera la persona externamente. Pero no solamente esto. Antes de tú llegar a poder decir, esta es mi desposada, tú tenías 6 años de edad y los padres decían, esa es tu esposa. Esa va a ser tu esposa. Y el padre del muchacho, ese va a ser tu esposa también. Y demás. Entonces, pero esas personas se casaban y llegaban hasta el final de sus vidas con esa pareja. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Compromiso. ¿Cómo así, pastor? El amor te hace sentir bien con esa persona con la que tú estás. Pero el compromiso es distinto. Porque el compromiso no depende de cómo tú te sientes con esa persona, de cómo cambie físicamente esas personas. El compromiso asumido es un pacto, y el pacto te dice, el compromiso no se rompe en el pacto. En el compromiso sí, porque en el compromiso uno de los dos falla y el compromiso se rompe automáticamente. Pero en el pacto es distinto, porque el pacto es un compromiso asumido hasta el final de los días. Entonces, pienso que cristianamente uno debería ver el compromiso, el noviazgo como un pacto ya asumido. Si no lo vemos así, vamos a estar a cada rato con la mujer de nuestro prójimo. ¿Cómo así? Sí, porque tú estás hoy con esa muchacha que es tu novia, pero tú estás consciente de que tú no piensas llegar hasta el matrimonio con esa persona. Entonces, si tú estás pensando así, tú estás consciente de que tú estás con la mujer de tu prójimo. Quiero abordar sobre lo que nuestro hermano pastor decía, de que en la antigüedad, de que Dios no puso esos parámetros, sino que ya viene resultado, ¿verdad?, del hombre que se fue multiplicando, ya con Adán y Eva se fue multiplicando. ¿Sabe que Jesús dijo en una ocasión que ningún hombre se pone a construir una casa sin antes sentarse a analizar, ¿verdad?, y asumir todos esos costos? Entonces, esto es lo que sucede cuando encontramos dos personas que están desposados, que en la actualidad decimos, el noviazgo es para conocerse, para establecer las reglas, para establecer los límites. En aquel entonces también sucedía así, ya cuando la población, cuando la humanidad comenzaba a crecer. Entonces viene esto, como decía anteriormente, de que no existe en la Biblia la palabra noviazgo, no existe novio, pero sí desposados. Estos se preparaban para la dote que había que pagar en ese entonces a los padres, para saber en qué casa nos vamos a mudar, en qué ciudad nos vamos a mudar. Y todos esos requisitos permitían un tiempo determinado entre esta pareja y también las familias, porque había que conocerse, o sea, ya había como
como decía nuestro hermano pastor, un lazo, había como un contrato, se podría decir, porque ya el papá dijo, esa va a ser tu esposa, ese va a ser tu esposo. Pero ahora bien, aunque eso ya estaba establecido que los padres eligieron, aún así había un tiempo para analizar y para organizar todo lo que se había de hacer. Ok. ¿Qué pasa, pastor, con el texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, que habla sobre yugo desigual? ¿Qué luz arroja ese texto realmente? Bueno, ese texto que tú acabas de leer, Chan, que yo creo que la Biblia habla bien claro de yugos desiguales. O sea, desde el principio y todavía hoy día, hay un grupo de personas que sirven al Señor, no podemos confundir, creo yo. Siempre había un grupo que sirve al Señor y un grupo que no sirve al Señor. Un grupo que hace la voluntad de Dios y otro grupo que no hace la voluntad de Dios. Desde el principio. Hasta en los tiempos los judíos, había judíos que servían al Señor, porque no es porque tiene el nombre de judío que todos los judíos eran seguidores de Jesús, nosotros sabemos que lo contrario. Pero sin embargo, lo que está relatando aquí, está diciendo que es imposible, según orden bíblico, es imposible que un cristiano se casa con un impío, con una persona que no conoce a Dios, con una persona que no hace la voluntad de Dios. Yo respaldo lo que acaba de decir la sierva, es que para que, primeramente, recuérdate el texto que yo acabo de mencionar. Génesis capítulo 2, versículo 20 al 24. Es el primer texto en la Biblia donde Dios eligió a una esposa para Adán. Y ahí va la línea. Siempre nosotros en este tiempo, los jóvenes que nos están sintonizando, tenemos que permitir que sea la voluntad de Dios, que sea Dios que elige la pareja. Y ahí tenemos las cualidades y características cuando es Dios que elige una pareja o cuando no es Dios que elige una pareja. Cuando es Dios, por ejemplo, el caso mío, yo tengo 35 años con mi esposa, pero yo he visto matrimonios que duran un día, 2 días. Yo no quiero entrar en ese tema. Ahí vale el divorcio, pero el divorcio viene por la incredulidad. Y cuando siempre hubo una pareja desposado, pero fuera de la voluntad de Dios. Habrá problemas, habrá 10 tipos de problemas. Cuando no es Dios que elige. Lo que yo quiero sembrar como servidor, yo quiero que la juventud que no está sintonizando en esta noche, tarde, que sepa o que permite que sea Dios. ¿Y qué vía que yo estoy diciendo? ¿Dónde yo quiero llegar? Es por vía de una relación, una intimidad con Dios, para permitir que sea Dios que elige la pareja. Por eso que esos matrimonios duran 100 años, 50 años si es necesario, hasta el final. Pero un matrimonio que no sea Dios que elige la pareja, al otro día desaparece. ¿Por qué? Es que no es Dios. ¿Y por qué vía vamos a conocer que si es Dios o no? Es por vía de la oración. O sea, Dios debe ser el centro de todos los desposados. El hombre que con los ojos por X cosa en la novia le está mirando y está observando, se meten ahí, vas a fracasar. Vas a fracasar. Que tenga eso por seguro. Ahora, cuando permitamos que sea Dios, ese texto es lo que dice. Entonces, Dios no quiere que nosotros no tenemos una relación, buscando una relación de intimidad con alguien que no es del reino. O sea, usted es cristiano y se casa con una persona que no es cristiano. Siempre que espera eso, habrá problema. Es el texto, está claro el texto. Está diciendo yugo desigual. Y no solamente esto. Lamentablemente, excúsame pueblo, cuando un adventista se casa con un pentecostal, todo el mundo sabe lo que pentecostales lanzan, brincan, alaban a Dios, glorifican a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y vaya a ver el adventista. No es imposible, porque yo he visto matrimonio entre pentecostales, evangélicos, hasta con católicos. Pero no es lo real. No es la realidad que debe ser. No es la vía correcta. Eso es mi idea para la juventud que me está escuchando y sintonizando. Me gustaría que, por favor, yugo desigual, que cada persona busca su rumbo. Bueno, yo... mi perspectiva es la siguiente. Y quisiera que me comprendan en este sentido, en este aspecto.
algunas personas en las escrituras Dios le dijo, mira, es fulano. A otros Dios no le dijo, es perenceja. Por ejemplo, ¿quién le dijo a Jacob que era Raquel y que no era Lea? Pero Jacob dijo, no, es Raquel. Pero al final Dios los hijos se los concedió a través de Lea. Pero la primera que murió fue Raquel, la que él amaba. Es increíble. Los hijos que él amaba más eran los de Raquel, porque esos hijos lo conectaban a él con el recuerdo de la mujer que él amaba. Entonces yo pienso que hay ciertas pinceladas que nos da la escritura. Pastor, usted va a buscar una novia. Bueno, yo en mi caso estoy casado, 12 años de matrimonio, ya yo no voy a buscar novia. Pero construyendo una hipótesis, un esquema. Pastor, va a buscar novia, ¿cuáles serían sus parámetros que usted establecería? En primer lugar, que me guste. Yo soy un profeta de Dios vital. Dios te dice que fulana es tu novia o va a ser tu futura esposa. Pero a Vital no le gusta. Pero Vital se casa con fulana porque Dios mandó a decir con el profeta que era fulana. Pero vive con fulana un año completo de tortura porque no le gusta. No le gusta. Y entonces, después de 2 años, se divorcian. ¿Y qué pasó, varón? No, ya yo aguanté todo lo que pude. Tiene que gustarte. Tiene que Dios colocar ese deseo, ese amor por esa otra persona. Independientemente de que el profeta fulano te haya dicho que es princesa, si a usted no le gusta, esa no es la mujer de Dios para usted. Porque Dios incluso es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el deseo al final del camino, Dios es quien lo pone en nuestros corazones. En segundo lugar, yo pienso que pensar en la gloria de Dios. ¿Cómo pensar en la gloria de Dios? Todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. Esa persona con la que yo me pienso casar, que estoy viendo como futura novia para el matrimonio, esa persona es una persona que cuando yo me case con ella, yo sé que ese matrimonio va a redundar para la gloria de Dios. Y si estoy en el noviazgo, debo de pensar, debo de tener mi mente en que mi noviazgo y cada momento y segundo que yo paso con esa novia que yo tengo, los ojos de Dios están sobre nosotros. Cuando nadie nos está viendo, nosotros estamos dando gloria a Dios. Dios está siendo glorificado en la forma en que yo estoy viviendo mi noviazgo. Entonces pienso que eso debe también ser un patrón para ver esa persona para el futuro del matrimonio. En tercer lugar, que ame a Dios más que a ti. Yo pienso que ese es un requisito indispensable, aunque hoy día poco se piensa en eso. Muchos se piensan en que me ame a mí más que a cualquier otra cosa, Dios primero, en el mundo y en el universo, pero no. Si esa persona no es capaz de amar a Dios más que a ti mismo, tampoco a ti. Entonces esa persona no será la persona idónea para el matrimonio. Y en cuarto lugar, y creo que por último, es importante ver la forma en que esa persona vive su vida cristiana. Porque ¿sabes qué? Eso te dará un patrón para tú ver cómo pudiera ser esa persona para el matrimonio. Muchas veces hablamos de la familia. Identifica a las personas por las familias. Yo pienso que si eres cristiano y te vas a unir con otro cristiano al matrimonio, no verifiques necesariamente la familia, aunque lo puedes hacer. Verifica a la persona. Porque a veces uno rompe con patrones. En mi caso, yo me crié en una familia que fue un total desastre. Sin embargo, hoy por hoy, yo soy algo total y completamente distinto y opuesto a lo que fue mi padre como esposo. Mi padre golpeaba a sus esposas. Yo no, yo digo, nunca yo te voy a poner una mano encima. 12 años, yo nunca. Si le he hablado fuerte a mi esposa más de 5 veces, en 12 años es demasiado.
Y ella me puede estar viendo ahí en pantalla y lo he dicho en conferencias delante de ella. No, porque yo decidí romper con ese patrón, porque yo entiendo que soy una nueva criatura. Entonces tienes que ver la vida cristiana de la persona. Mi esposa se casó con 5 mujeres, 5 hijos distintos. Yo no, yo tengo una, con esa mis hijos, se terminó todo ahí. Esa va a ser la persona con la que viviré todos los días de mi vida. Entonces pienso que son patrones que tú pudieras ver e identificar esa persona idónea para tu propia vida. Has estado buscando respuesta de Dios tal vez, y al igual que algunos en las escrituras, Dios no te ha dado una señal. A José y a María Dios no le dio señal. Ellos sencillamente se unieron, y cuando José llega al matrimonio dice: ¿qué pasó aquí? Aquí hay problema. Porque yo fui fiel. Entonces después de casado fue que Dios trató con José y le dijo: José, lo que pasa es que ahí hay un asunto para la salvación del mundo. Amén. Sí. Antes de llegar el micrófono a la sierva, claro. yo quiero aportar algo sobre el tema del pastor, lo que acaba de decir. Nunca permite que sea un profeta, pastor, escúcheme por favor, no sé si es por experiencia, nunca permite que sea un profeta que dice fulano o fulana va a ser tu esposo o tu esposa. Es el primer error. Tienes que oír la voz de Dios. Por eso yo vine con ese texto. Dios debe ser el centro. Este caso es un caso muy complicado cuando se trata de esposo y esposa, y es Dios que tiene que elegirte la esposa, no es tan siquiera usted. Por vía de oración. Si hay que llorar, toma el ayuno, silicio, busca la presencia de Dios. Y no solamente la novia. Cualquier cosa que una persona quiere lograr el bien, alcanzar el bien, tiene que permitir que sea Dios que lo eligen por él. Viaje, va a construir, va a comprar, vas a viajar, vas a hacer cualquier cosa. Dios está en el primer lugar. Busca la presencia de Dios. Deja que sea Dios que elige para ti y será bendecido, prosperado y en victoria. Pero cuando no es Dios, mi hijo, vuelvo y cargo, vas a fracasar. Porque a veces no leemos la novia porque la novia es bonita, por los cabellos, por los ojos, por el color, por esto y aquello. Nuestros ojos carnales. Porque lanza mucho. Creemos que ella va a ser. Ahí está el primer error. Sin embargo, tú sabes que lo que cuando usted está escuchando, Dios te dice: ¡esa es! Santo. ¡Esa es! Tú la digas, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Del Antiguo Testamento, antes del Antiguo Testamento, hasta sol de hoy, Él sigue siendo el mismo Dios. Amén. Y todos los hombres que han mantenido un matrimonio firme es por vía de que Dios lo había elegido, la novia o el novio. Eso no podemos ir al otro lado a considerar a los aineros, a la gente que no está escuchando, los jóvenes de este tiempo que buscan a Dios en intimidad para que sea Él que elija. ¿Quién eligió a Eva por Adán? No es Adán. Él no tenía opción. No es Adán. Ahora bien, ¿dónde estaba Eva? Adentro de Adán, claro que sí. Pero quien eligió fue Dios. Ahí está la ayuda idónea. Y en Efesios capítulo 5 le dice lo que cómo tenemos que hacer. Trátala bien, cuídala, protégela, ayúdala, esto, aquello. Es que la Biblia es la Biblia. Y no podemos pasar por alto. Gloria al Señor, así mismo es. No hemos dejado hablar a nuestro hermano. Yo Gloria al Señor para siempre. Pero, ¿sabes qué? Hay dos puntos ahí. Uno, que el pastor decía ahorita, que en el tercer punto, que ame a Dios más que a cualquier cosa. Porque realmente, si ama a Dios, de seguro que va a amar a la esposa o a la novia que va a ser su esposa. Lo va a amar. Lo que sucede es que cuando tú amas a Dios más que a tu esposo, por ejemplo, o a tu novio, esa persona vivirá la palabra. Él se va a anclar a la palabra. Esa palabra que le dice que hasta el final, que es un matrimonio, de acuerdo como esa persona va a abrazar eso y va a vivir eso, porque es que ama al Dios de la palabra y no va a dejarte a mitad de camino. Entonces, pienso que eso es algo fundamental. Y algo que dijo el pastor, para recargar también en esa parte, realmente Dios
una de las cosas que va a hacer Dios es que va a poner ese sentimiento de amor hacia esa persona. Pero Dios la va a poner y te va a gustar. Porque usted decía que tiene que gustarte, realmente. Porque que Dios lo va a poner. Y esa persona es con la que tú te vas a casar. Porque lo primero que Dios va a poner en ti es ese pequeño amor hacia esa persona. Y el primer punto va a ser que te va a gustar. Porque si no te gusta realmente, no hay forma de que tú te cases con una persona si no te gusta. Recuerda que hablaba de eso como una forma de filtro. Me explico en ese sentido. Decía que como un filtro, y por eso ponía varios, porque gustarte, recuerda que vivimos en medio de un mundo caído. Sí. Y en mi carne, en mi humanidad, de repente pueden gustarme varias. Entonces, el gusto no debería ser exclusivamente como el patrón, pero sí debe de estar incluido ahí dentro de ese filtro para conseguir esa persona idónea para tu propia vida. A Adán le gustó. Este es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Adán la tocó. Estaba diciendo, pastor, estaba diciendo ahorita que cuando el pastor estaba diciendo que Adán Dios le puso a Eva ahí, que esa era Eva. No tenía, usted decía que no teníamos opción. Sí, no, porque quiero que me entiendan en ese sentido. Dios escogió esposa. Dios escogió la esposa por Adán. Y le entregó la que él debía tomar. Pero yo le decía que en realidad era que él no tenía más opción. O sea, Adán no podía decir. Yo no estoy de acuerdo. No. Pastor, yo estoy de acuerdo. Dios está full de opción. No, permítame explicarme en ese sentido. Yo digo para la vida de Adán. O sea, Adán no podía decir, no me gustó Eva, déjame conseguirme otra. No había opción. Entonces, en ese sentido, cuando Dios te direcciona, no hay más opciones. O sea, tus ojos no ven más opciones. Porque ya Dios lo puso. Porque Dios te pone en un laberinto donde todas las direcciones y todos los caminos te llevan allá. Entonces es esa persona. Mi esposa, por ejemplo, antes de tenerme a mí como prometido, porque mi esposa es una modelo. Y mi esposa tenía por lo menos 10 hombres interesados. Y hombres incluso hasta de dinero, cristianos y demás. Pero Dios a ella la puso en un laberinto donde todos los caminos al final estaba allá. Si hablamos de eso, pastor, de ese punto ahí, mi esposa, Marestel, yo conocí a Marestel a la edad de 12 años. Y a la edad de 12 años yo le jalaba los moños a ella tenía moñitos. Ay, le jalaba los moñitos. La abuelita que tenía puesta. Y de los 12 años que yo iba a la iglesia, que me llevaba en ese tiempo Carlos Méndez, que me daba escuela bíblica. Y mira ahora, ¿quién iba a pensar que mi esposa y yo íbamos a estar casados ahora? Dios. Soberanía. Dios. Recuerden que, ¿por qué buscar la guía de Dios es importante? Porque Dios ve el futuro como si fuera el presente. Amén. O sea, Dios puede ver nuestra historia del matrimonio completa antes incluso de nosotros enamorarnos de esa persona con la que nosotros nos vamos a comprometer. Y por eso es importante. Sí. Pero quiero establecer los filtros, porque el corazón del hombre es engañoso. Y a veces uno puede pensar que alguna voz puede estar viniendo de Dios. Y no es Dios. Y en realidad está viniendo de nuestra concupiscencia o nuestro engaño. Por ejemplo, nosotros tenemos en las Escrituras personas que estuvieron convencidos que fue Dios que le habló en algún momento determinado. Y la Escritura misma dice, no, fue un espíritu de engaño que fue hacia ellos. Entonces, pienso que esos filtros me ayudarían a decir no viene de Dios, porque es que esa muchacha no vive para Dios, no vive para la gloria de Dios, esa no es una cristiana entregada realmente. Hansel, pero tú escuchaste que esa es la mujer de Dios para ti. No, esa voz no viene de Dios, porque que el filtro está ahí, el filtro es
en las escrituras, es la biografía de la vida cristiana de esa persona. Amén. Ahora, una cosa que sé, pastor, una cosa que sé, por cuanto usted es un hombre de Dios, un siervo de Dios, Dios siempre te va a dar lo mejor. Porque Dios a sus hijos, Él siempre le da lo mejor. Es tan tal. Bueno, en el caso suyo, le dio a usted le dio lo mejor porque su esposa es hermosa, pero usted... No, ahí está, no es por eso, balón. Es que tenemos 35 años de casado. Sí. Es que Dios siempre da lo mejor. Y a ti Dios va a dar lo mejor. A María Estela le da lo mejor. A usted, Dios nos da lo mejor. Es tan tal. Cuando somos hijos de Dios, cuando sí somos siervos de Dios, y Biblia, fíjese que Elías, por ley política, por la ley bíblica, dice que cualquier cosa que estamos haciendo, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Y vaya a ver a Elías, frente a acá, 3 años, 6 meses no va a llover. Elías no había dicho en el nombre de Jesús, ni en el nombre de Yahvé, de Elohim, de Jehová. Es por mi palabra. ¿Sabe qué hay? Hay una relación de intimidad. Sí. El hombre entiende quién es él. Y por cuanto que él es un siervo de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Asimismo, ridículo que un buen siervo de Dios, un hombre de Dios, estamos hablando de hombre de Dios, ridículo que Dios le dé una mujer que no funciona. Es ridículo. ¿Usted sabe cuándo puede surgir un bendito problema matrimonial? Cuando dejan de orar, dejan de congregar, dejan de cumplir con los principios, vas a surgir algo aquí. ¿Sabe cuál es? Divorcio. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué viene el divorcio? Incredulidad. Por el descuido en lo que acabamos de mencionar. Y este camino lo vas a llevar a otro lugar. Divorcio. Yo quiero divorciar. Y que no es de Dios. Porque el plan de Dios es que el matrimonio permanezca para siempre. Ahora, por cualquier cosa que usted escuche en cualquier matrimonio, que sea pastor, ministro, quien sea, usted escuche que hay divorcio, es que hay un problema entre la pareja. Y el problema no era... ¿Cómo empieza el problema? La familia dejen de compartir, dejen de unirse, dejen de comunicación, que todo aquello, diálogo. Yo creo, pastor, que dejaron de vivir para la gloria de Dios. Exactamente. Muchas gracias, Giancarlo. Es que cuando dejan de vivir para la gloria de Dios, no habla otro camino. Vamos a divorciarlo, negra. Todo se resume. Exactamente. Entonces yo quiero... Cuando hay un compromiso, y tú entiendes el compromiso que hay, por más que tú puedas ver por los lados, tú sabes que tienes un compromiso. Y tú vas a mantener tu palabra por encima de cualquier cosa. Exactamente, Jean. Entonces, por eso que la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Con esas palabras sellan el desposado, el compromiso, responsabilidades. De hecho, cuando Dios casó porque yo llamo eso así, ¿quién casó a María y José? El mismo Dios, con la palabra. Con la palabra. No temas de tomar a María como tu esposa. Es el sello, es el acta de matrimonio que estamos firmando en los... Recuerde que ellos se casaron antes de Dios decirle eso. Sí, pero aunque... Bueno, yo no tengo el texto. Aunque ellos se casaron, pero Dios ordenó ahí. No tema. Hay un nuevo pacto ahí, hay un acuerdo ahí. No tema de tomar a ella. Porque esa palabra viene por el embarazo. ¿Qué iba a hacer José con María? ¿Soltarla en banda? Sí, pero el pacto matrimonial es uno. El pacto matrimonial. Y ya estaba. Ya estaba. Sí. Incluso las bodas antes eran bodas. Las bodas de los pobres, de los más pobres, duraban una semana. Sí. Y la boda de los más ricos de fiesta duraba 3 meses. O sea, 7 días las personas en las casas festejando con los desposados. Por eso nosotros vemos en la boda de Caná que incluso hasta el vino se terminó. No es porque fueron 2 horas de fiesta. El vino se terminó porque las bodas más cortas eran bodas de una semana, donde las personas duraban una semana, 7 días completos, festejando las bodas, vino, fiesta durante 7 días. Y las bodas de los más ricos duraban hasta 3 meses de fiesta corrido, todos los días festejando durante 3 meses. Esto es, por eso se habla de las bodas del Cordero, porque como en el cielo los recursos no se acaban, la fiesta será
por toda la eternidad. Amén. Y eso Que es paga hermoso. ahí el cordero. Como dice, como dice nuestro hermano Oviedo, yo vino para aprender aquí. Ajá, yo vino para aprender. Porque, ¿sabes cuál es la palabra? Bueno, que la gente que me está sintonizando. Me siento gozoso por lo que acabo de decir el reverendo acá. Porque por la primera vez yo supo que María era casado con José antes de Jesús. Exactamente. Por la primera vez en esa plataforma. Y yo, cuando llegue en mi casa, yo lo voy a revisar para comprobar. Escúchame, pastor. Porque yo sé que eran desposados. En el medio del desposado, del compromiso, yo sé eso que yo había aprendido y eso que yo sabía. Sí. Entonces la muchacha salió embarazada del Espíritu. Entonces, Del Espíritu, ¿no? del Espíritu Santo. Entonces, por vía de Jesucristo, por vía de su papá, de Jehová, Yahweh, Elohim, como tú lo puedes llamar. Eso que yo había aprendido. Pero ahora el pastor me está sorprendiendo. Dice como que usted tenía María en casa antes de tener... Salió embarazada. Sí. Para mí, yo aprendí eso esta tarde en esta plataforma. Y pastor, yo me voy a revisar eso en casa para saber si es verdad. Es muy importante, aunque ese no es el tema de este día, Sí. pero es muy importante. El varón lo va a averiguar, yo también lo voy a averiguar y después lo vamos a debatir en otra ocasión. Sí. Estamos con el tiempo encima, ¿verdad? Ay. Sí, estamos ya Oye, sobre tiempo. Entiendo que tenemos una segunda parte y hasta una sí, tercera. tenemos una así. Porque este tema es bastante interesante. Es importante. Entiendo que el varón quiso traer, nuestro hermano aquí, Oviedo. quiso traer este tema por las tantas situaciones que se dan dentro de los noviazgos de hoy en día cristianos. Vamos a hablar de los cristianos porque lamentablemente en los que no son cristianos se dan cosas que para la sociedad son cosas normales. Cosas que están llegando dentro del pueblo de Dios que hay que corregir y que hay que mejorar. Y por eso es que estamos trayendo este tema, que no nos va a dar el tiempo para desglosarlo ahora, pero entiendo que para el próximo día que estemos grabando, entonces sí lo vamos a hacer. Pero no sin antes, voy a terminar mi parte, no sin antes decir, como leí el versículo ahorita del capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hoy en día esa pureza dentro de los noviazgos se ve desvaluada, desvalorizada, porque hay ciertas cosas que se dan o que se están dando, que ese tema lo vamos a tratar más adelante, que son cositas que nosotros, que ustedes como novios, como comprometidos, como desposados, deben de saber. ¿Cuáles son esas pautas que nosotros debemos seguir para nosotros tener un noviazgo en santidad y poder llegar a un matrimonio en santidad? Sobre todas las cosas, mire, yo quiero decir muchas cosas, pero ya ustedes saben, tenemos el tiempo encima. Sobre todas las cosas, el centro tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quería concluir con esto. Una pregunta. Pastor Hans, ¿qué recomendación usted le daría a las personas para poder elegir una pareja para el matrimonio para toda la vida? Sí. Bueno, algunos pudieran pensar que el matrimonio cristiano luce sin problemas, sin complicaciones, porque fue Dios que me la dio y nunca hemos discutido, nunca hemos tenido conflictos y situaciones. La realidad es que todos los matrimonios tienen sus desafíos. La diferencia es que cuando tú enfrentas ese desafío junto a una persona que al igual que tú ama a Dios y a su palabra, no importarán los desafíos que lleguen, porque al final del camino ustedes son personas que son recipientes del Espíritu Santo y van a poder sobrellevar todos esos desafíos, esas situaciones que llegan al matrimonio. En segundo lugar, la soltería es lo mejor antes de casarte. Me explico en ese sentido. No, el matrimonio es lo mejor
cuando ya tú terminas tu tiempo de soltería. Entonces, cada uno debe de verse dentro del plano de lo mejor. Si estás soltero, yo quiero decirte algo, el matrimonio no te va a dar la felicidad. La felicidad y el gozo lo da Cristo. Amén. Así que vive tu soltería para la gloria de Dios y disfruta tu soltería durante el tiempo que Dios te permita tener. Si estás casado, pues disfruta tu matrimonio para la gloria de Dios. Y si estás en medio de un noviazgo, vive tu noviazgo para la gloria de Dios, con la conciencia de que el ojo de Dios los está viendo a cada segundo y a cada instante de sus vidas. Filtros, discernimiento espiritual. Yo pienso que el Espíritu Santo al creyente le ha dado discernimiento y pienso que eso es un punto que no debemos olvidar. Pues muchas veces decimos que Dios tiene que descender y hablarme y decirme. Dios no siempre va a descender y te va a decir. Dios no siempre te va a susurrar al oído. Pero yo pienso que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro. Y uno de los frutos del Espíritu, o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, es el discernimiento. Entonces, si tú eres cristiano y tienes los frutos del Espíritu, tú debes de tener discernimiento. Entonces, tiene que ver también un proceso de consejería prematrimonial. A veces todo lo queremos dejar a Dios, pero Dios nos ha dado recursos, nos ha dado talento, nos ha dado personas con experiencias ya previas que han vivido en el matrimonio. Muchos jóvenes van al matrimonio con cristianos aún, con la mente distorsionada, porque no tuvieron a alguien que se le acercó. Muchos jóvenes varones cristianos van al noviazgo, al matrimonio, con la mentalidad de que voy a tener a alguien que me va a fregar, me va a trapear, me va a limpiar, me va a tender la ropa, me va a fregar, me va a hacer todo. Y entonces van con esa perspectiva. Y no es que ese matrimonio no sea de Dios, es que fue con una perspectiva equivocada y entonces hay situaciones en ese matrimonio. Entonces pienso que eso también es importante. Entonces, y los filtros de los que ya previamente hemos hablado también, pienso que son asuntos que debemos tener consciente, pendiente. Y la oración, como decía mi amado Pastor Vital, yo pienso que la oración no debe de quedarse, no solo por el hecho de noviazgo, no debe de quedarse en nada en nuestras vidas. La oración debe de ser parte de la vida cristiana. Oviedo. Bueno, Dios es bueno, hermano. Cada vez uno aprende algo diferente en este asunto del Evangelio, y el Evangelio es demasiado amplio. Así que le damos primeramente la gloria al Señor y luego a este grupo ejecutivo de cristianos, tanto pastores como misioneros, evangelistas, y nosotros aquí como servidor más pequeño, entendiendo que la gloria de Dios y la gracia del Señor, tendremos otros encuentros en cuanto y similares a este o mayor que este, en cuanto al aprendizaje de lo que es un buen matrimonio en la vida de un creyente. Así que le damos la gracia al Señor infinitamente, a ustedes que están ahí en este programa Cerrando Brecha y en esta su plataforma Escogido TV, esperando que nos sintonicen, le dé like conforme a la gracia y el favor de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.